Continuemos con el avance de la fisiología, con otro tema muy bonito de entender, muy bonito de aprender y que yo creo que es el motor del organismo, que es el corazón. Vamos a ver ahora la fisiología cardiovascular. Es un tema apasionante. Yo te aconsejo que para ver esta videoclase le des una leída primero al ABCMed, que veas los conceptos básicos importantes y que todas las dudas que tú tengas al leer ese ABCMed lo vas a dilucidar, los vas a responder de forma muy fácil y práctica con esta videoclase, ¿no? Vamos. Circulación. ¿Cuántos corazones tiene una persona? La respuesta 1, pero dentro de fisiología para ti la respuesta tiene que ser 2. Dentro de cardiología la respuesta tiene que ser 2. ¿Por qué 2? Porque tienes que tener un corazón derecho y un corazón izquierdo, porque cumplen funciones distintas. Ambas serán de bombeo, pero van a bombear sangre distinta. No quiero que te equivoques en esta parte. Toda la sangre de tu organismo, sucia, que no tiene oxígeno, tiene que llegar a la aurícula derecha, por la vena cava superior, por la vena cava inferior, por el seno coronario, eso lo sabemos por anatomía. Tiene que llegar a la aurícula derecha, al corazón derecho. Esa sangre tiene que pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho por la válvula tricúspide. El ventrículo derecho tiene que cargarse, aumentar su presión y bombear, abriendo la válvula, ¿no?, pulmonar, y va a bombear toda esa sangre a los pulmones. Los pulmones, a través de las venas pulmonares, mandarán esa sangre oxigenada ya hasta la aurícula izquierda. Es la circulación menor, del corazón al pulmón. Circulación menor, corazón a pulmón. Ya está, que no se te olvide. Esta sangre oxigenada tiene que llegar a la aurícula izquierda, pasar la mayor parte de esta sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En el periodo de la diástole estamos hablando, que es el llenado ventricular. ¿A través de qué válvula? De la mitral. Tiene que aumentar la presión de este ventrículo, se cierra la mitral, aumenta más la presión, vence la presión de la válvula aórtica, se abre la válvula aórtica y bota toda la sangre al resto del organismo. Es la circulación mayor sistémica, ¿no? ¿Cómo diferenciamos estas dos circulaciones? Como lo que te he mencionado. El lado derecho es el lado sucio, que toda la sangre desoxigenada la bombea al pulmón. Entonces, corazón, pulmón. Esta sangre ya limpiecita va a ir de los pulmones al corazón y del corazón a la parte sistémica, que va a ser pulmón, corazón, sistémica, la circulación mayor. No olvidemos entonces los dos conceptos básicos de hoy en adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ser? ¿El corazón es un órgano hueco que se bombea solamente así? No. Sino que son 4 cámaras o compartimientos cardíacos que tienen que contraerse en determinados tiempos específicos. Unas antes que otras. Las aurículas antes que los ventrículos. Las cámaras superiores antes que las inferiores. ¿Por qué? Porque gran parte de la sangre, como puedes ver tú aquí en el gráfico, bueno, en el gráfico, ahorita os voy a explicar el sistema de conducción, pero también nos sirve para ver que gran parte de la sangre, de la vena cava superior, de la vena cava inferior, del seno coronario, pasa directamente de esa circulación hacia el ventrículo derecho. Luego esa aurícula, la aurícula derecha, se va a contraer y va a mandar poquitita sangre más. Solamente actúa como cebador. ¿Ya? Lo mismo en el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda solamente aporta el 20% de la sangre al ventrículo, porque el 80% de la sangre que tiene el ventrículo ha pasado directamente desde las venas pulmonares hasta el ventrículo izquierdo. Ya sé que es un poco complejo, lo vamos a ir entendiendo porque lo vamos a ir repitiendo este concepto. Ahora, ¿quién se encarga de que las aurículas se contraigan un poco más antes que los ventrículos? ¿Quién se encarga de que todo este cableado esté coordinadamente programado? El sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción cardíaca está formado por distintos nódulos que ahorita los voy a ir mencionando. Y ya sabemos que es el conducto de Somas, ¿no?, que lo hemos llevado en la parte del sistema nervioso. Pero, ¿cómo se forma este tejido cardíaco especializado que va a seguir un orden jerárquico? Desde el nódulo sinusal hasta las fibras de Purkinje. ¿A qué me refiero con esto? Que primero manda la información el nódulo sinusal, por las vías internodales anterior, media, posterior, va a bajar, como vemos aquí en el gráfico, hasta el nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular atraviesa hacia los ventrículos por el haz de His, rama derecha y rama izquierda del haz de His, y a toda la masa cardíaca
restante o de los ventrículos se esparce por las fibras de Purkinje. Ese es el cable que tiene el corazón. Es por eso que mientras más arriba, más antes se va a contraer, va a permitir que se llene el corazón, la parte inferior de los ventrículos, y todo ese sistema de Purkinje, ASDIS, etcétera, va a lograr que se contraiga el ventrículo un poquitito, una milésima de segundo después que la aurícula, ¿no? Otro concepto que yo quiero que tú sepas es de que a veces hay bloqueos, ¿no? O sea, tú has visto, hay bloqueos en cardiología, bloqueos cardíacos. ¿Qué significa bloqueo? Que la señal no está pasando desde arriba hasta abajo. Mientras más arriba esté comandado el corazón, mientras que el centro de comando sea más arriba, estoy hablando del nódulo sinusal, más rápido es la frecuencia cardíaca. Si tú tienes una persona con una frecuencia cardíaca de 80, de seguro el que está comandando esa frecuencia cardíaca es el nódulo sinusal. Si tienes una persona con una frecuencia cardíaca de 50, puede estar comandando con una bradicardia el nódulo sinusal, pero en caso de que haya un bloqueo y que el nódulo sinusal no esté funcionando, el que está comandando es el nódulo auriculoventricular. Si tienes una frecuencia cardíaca ya menor a 50, ponte 45, entonces el que está comandando es el ASDIS. El ASDIS tiene dos porciones, una supraisiana y una infraisiana. Ya, o sea, más arriba y más abajo. Mientras más arriba esté, está latiendo más rápido. Infraisiana, o sea, por debajo del ASDIS, ya la frecuencia es menor a 40 latidos por minuto. Entonces, si tienes una persona con bloqueo cardíaco que tiene una frecuencia cardíaca de 20, el que está comandando la contracción de ese corazón pueden ser simplemente las fibras de Purkinje. ¿Ya? No quiere decir que siempre que tengas una frecuencia baja comande lo que está más abajo, sino que puede ser que haya un reflejo bradicárdico que haga que los nódulos superiores estén latiendo un poquito más lento. Entonces, el que comanda es el nódulo sinusal o el de Katie-Flack, el nódulo sinoauricular. Luego manda esa señal por las vías internodales, tenemos otro nódulo, una parada donde hay un pequeño retraso, que es el nódulo de Aschoff-Tavara, o también llamado auriculoventricular. Luego esa información se va a expandir. Por si acaso el nódulo sinusal está, ¿no?, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, esta también puede ser pregunta, y el nódulo auriculoventricular está en el tabique interauricular, poco cerca a nivel del tabique interventricular. Luego va a venir el ASDIS, que está en esa masa del tabique, tiene una rama derecha e izquierda del ASDIS, y las fibras de Purkinje que van por el resto de la masa cardíaca, ¿no? Y es así el cableado del corazón. Esa es una ley importante que no debes olvidarla porque, a ver, ¿qué pasa si una persona consume mucho líquido, está reteniendo líquido y hace ejercicio? Pues mucha cantidad de líquido se va a acumular. Esa cantidad de líquido, ¿dónde va a estar? Tanto en los tejidos, pero también en el plasma, en los vasos sanguíneos. Quiere decir que mucha sangre va a retornar al corazón, va a aumentar la precarga de ese corazón y pues ese corazón va a tener que bombear más sangre. ¿Qué va a pasar? Las fibras del corazón, mientras más se distienden, más fuerte bombean. Porque se están dando cuenta que se están distendiendo porque hay más volumen. Y si hay más volumen, más tengo que apretar, ¿no? Entonces es la ley de Frank Starling. Es una ley que en el libro serán muchas hojas y tal vez un poquito difícil de entender, pero lo único que te dice la ley de Frank Starling es que a mayor distensibilidad de la fibra miocárdica, de la fibra cardíaca, de la fibra muscular cardíaca, va a ser mayor la fuerza de compresión para bombear ese mayor volumen que tiene esta cavidad cardíaca. Pero ¿qué pasa si vencemos la distensibilidad? Pues la ley de Frank Starling también te dice que tiene un tope, que llega a una determinada longitud de esta fibra cardíaca, que después de elongarse tanto, va a ser inversamente proporcional. Entonces, a partir de un punto tope, mientras más elongada esté, menor va a ser su fuerza contráctil. Es cuando ha superado el límite superior de la ley de Frank Starling. En un corazón sano, pues no sucederá esto, ¿no? Sino que mayor distensibilidad va a captar el corazón que está distendiéndose más, va a ser más fuerte la compresión en esa cámara cardíaca para bombear ese contenido de esa cavidad. Pero en un paciente que por ejemplo tenga insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, insuficiencia cardíaca, o sea, un corazón insuficiente, no normalmente funcionante, ¿qué va a pasar? Va a ser una fibra que se distiende, que no va a lograr comprimir todo el volumen, entonces eso aumenta de forma de retroalimentación la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. No nos mezclemos más en este concepto. Veamos un potencial de acción. El potencial de acción de la fibra cardíaca. ¿Cómo funciona este potencial de acción? Como puedes ver aquí en el gráfico.
No quiero que te olvides de en adelante que toda célula tiene carga negativa en reposo. O sea, lo negativo no funciona, ¿no? Eso tiene que estar en tu cabeza. Pero lo positivo sí. Lo mismo es en la célula. Una carga positiva hace que la célula funcione. Y una carga negativa hace que esté en reposo. Las células en reposo que tienen carga negativa, lo repito porque quiero que se te quede este concepto. ¿Y qué tengo que hacer para que funcione? Meterle carga positiva. Y este gráfico nos muestra muy fácil cómo se da esto a nivel del corazón. Tenemos 5 fases, de la fase 0 a la fase 4. Tú tienes que acordarte que tienes mucho potasio dentro de la célula y tienes poco potasio fuera de la célula. Es por eso que cuando mandas a pedir un hemograma, pues los valores normales de potasio van de 3,5 a 5,3, pero el valor normal del sodio, que hay mucho fuera de la célula, pues es normal de 135 a 145, ¿no? Pero dentro de la célula hay poco sodio. Eso se da porque el potasio mantiene la carga negativa intracelular y el sodio mantiene la carga positiva extracelular. Pero si quiero que funcione la célula, necesito meter sodio dentro de la célula porque todo ese sodio positivo le va a dar carga positiva al interior de la célula. Entonces, ¿qué voy a hacer? En una fase 0, mira cómo estamos en negatividad de menos 96 milivoltios que te está mostrando el gráfico. Vas a subir hasta 52 milivoltios positivos. ¿Por qué estás subiendo tanto? Fácil, porque se han abierto los canales de sodio. Entonces la fase 0, que no se te olvide, a veces puede ser bastante complicado recordar esto, pero tú solamente hazte un ascenso, una meseta, bueno, una pequeña caída, una meseta, un descenso y ya estamos. Es la fase 0, 1, 2, 3 y la fase 4 del periodo refractario que lo vamos a ver ahora. ¿Qué pasa en la fase 0? Como es ascendente, es porque estás entrando carga positiva. Entonces se abren los canales de sodio. El potasio también tiene carga, ¿no? Tiene carga positiva. En la fase 1, que tú ves ese pequeño declive que está arriba del potencial de acción, sale potasio de tu célula que tiene carga positiva. Entonces esa carga positiva cae un poquitito. Luego hay una meseta. Es porque está habiendo intercambio. Está saliendo sodio y está entrando calcio. Hay intercambio entre los canales lentos de calcio y sodio. Es por eso que está manteniendo esa carga dentro de tu célula. En la fase 3 cae bastante el potencial de acción. ¿Por qué? Porque sale bastante potasio de tu célula. Entonces estás creando un potencial negativo intracelular. ¿Y qué va a pasar en la fase 4? Si analizamos, yo te dije que afuera hay mucho sodio y adentro hay mucho potasio de la célula, ¿no? Te he dicho que en la fase 3 ha salido mucho potasio. Pero tú dirás, pero el potasio tiene que estar adentro. De esto se encarga la fase 4 y la famosa bomba de sodio-potasio, que va a meter sodio a la célula, que va a meter potasio a la célula y que va a sacar sodio de la célula. ¿Ya? Entonces repaso, sé que eso te está complicando un poco, pero necesito que lo entiendas de cara al examen. La fase 0 entra mucho sodio a la célula. La fase 1 sale un poquitito de potasio, por eso hay esa caída. En la fase 2 hay intercambio de calcio y sodio, por eso se mantiene una meseta. En la fase 3 sale mucho potasio. Entonces hasta la fase 3, aquí hagamos un paréntesis, te estás dando cuenta que tienes mucho sodio dentro de la célula y mucho potasio fuera de la célula, que debería ser al revés. Es por eso que pasa la fase 4, que la bomba de sodio-potasio mete potasio a la célula y saca sodio. De esa manera vuelves a tener harto sodio afuera y mucho potasio adentro de la célula. Esta fase 4, donde está actuando la bomba de sodio y potasio, es lo que se denomina periodo refractario. Quiere decir que una estimulación nerviosa no puede volver a excitar esa fibra nerviosa. Hay uno relativo y hay uno absoluto. En el periodo refractario absoluto, ningún estímulo, por más fuerte que sea, puede excitar una célula. Pero en el relativo, un estímulo demasiado fuerte puede reexcitar una célula, o sea, volver a producir todo este ciclo, ¿ya? Es el potencial de acción cardíaco. La hemodinamia, o sea, dinamia, movimiento, sangre, te va a llevar a entender cómo funciona el movimiento o flujo sanguíneo en tu organismo. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es, pues, como su nombre dice, cuánto gasta el corazón de sangre en un minuto. Gasto cardíaco. ¿Y esto cómo lo vas a conseguir? Calculando la frecuencia cardíaca por cuánto de sangre bota tu corazón en cada latido. Por ejemplo, si mis latidos, si mi volumen sistólico, o sea, sistólico, quiere decir de contracción en la sístole, ¿no?
botas 60 ml y mi frecuencia es de 60, entonces mi gasto cardíaco será pues 6 por 6, 36, 3 litros 600 ml en un minuto, ¿no? Una persona sana de alrededor de 1,80, 70 kilogramos tiene una frecuencia cardíaca de 70, que es un promedio, y tiene un volumen sistólico de 70 ml. Entonces multiplica 7 por 7, 49. Entonces tendrá 4 litros 900 ml o 5 litros de gasto cardíaco en un minuto. Gasto cardíaco, repito, solamente el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué es sístole? ¿Qué es diástole? Esto no podemos confundirnos. Sístole, contracción; diástole, relajación. Sístole es cuando el corazón se contrae y bota la sangre al resto del cuerpo, y diástole es cuando el corazón se llena de sangre para volver a bombearlo en un posterior ciclo en la sístole cardíaca, ¿no? ¿Qué son los ruidos cardíacos? No debes equivocarte, no debes olvidarte. Esto ya lo has llevado en semiología, tal vez también lo hemos tocado un poco en anato. Tienes 4 ruidos cardíacos. El primer tono cardíaco, que va a ser el cierre de las válvulas auriculoventriculares, por eso se escucha fuerte, el loop. Se cierran las auriculoventriculares, hay mucha presión dentro de esa cámara. Y el DUP va a ser por el cierre de las válvulas semilunares, o sea, aórtica y pulmonar, que no se escucha muy fuerte, es el DUP. Más se escucha el primer tono, que es el loop, ¿no? El tercer ruido es cuando hay hiperflujo, cuando hay mucho movimiento de sangre dentro del corazón, será en los niños, en los atletas, en las mujeres embarazadas. Y el cuarto ruido es cuando la sangre choca con un corazón rígido, en un paciente de la tercera edad, un paciente que tiene infiltración cardíaca y rigidez, como ser la amiloidosis, la hemocromatosis, etc., ¿no? Esos son los ruidos cardíacos. Los volúmenes cardíacos es cuánto de sangre tiene tu corazón en distintos tiempos. Tu corazón tiene que estar vacío, tiene que estar con poca cantidad, tiene que estar con mucha cantidad, según el ciclo cardíaco en el que estemos. Tele, dentro de fisiología, es al último de. Eso es lo que significa tele para vos. Entonces, telediastólico, ¿qué significará? Tele, si es al último; diástole, relajación, entonces será al último de la relajación. Entonces el volumen telediastólico se referirá a toda la sangre, a la gran cantidad, a la mayor cantidad de sangre que tiene tu corazón antes de contraerse, telediastólico. Ese volumen telediastólico es de 120 ml. Cuando tu corazón se contrae, bota un volumen que es el volumen sistólico, ya te lo he explicado en gasto cardíaco. Generalmente este volumen sistólico es de 70 ml. ¿Ya? Pero si solamente es de 70 ml, te ha quedado un poco de sangre en el corazón, ¿no? Al final de la sístole. Entonces, ¿qué se tendrá que llamar al final de? Te he dicho que se llama sístole, entonces era el volumen telesistólico. Si primero el corazón tenía 120 ml, si he bombeado 70 ml, ¿cuánto me quedará? 50 ml. Entonces el volumen telesistólico es por lo general 50 ml. ¿Ya? Electrocardiograma. No estamos llevando ahorita la materia de cardiología, entonces pues un electro tiene que ser bastante sencillamente explicado, solamente qué significa. La onda P, tenemos una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P, claro está, va a ser la contracción de las aurículas. El complejo QRS va a ser la contracción de los ventrículos. Y la onda T va a ser la relajación de los ventrículos, ¿no? ¿Por qué no tengo una onda de relajación de las aurículas? Porque está tapada por el complejo QRS. No tienes que saber más, tienes que saber solamente valores normales, qué significa cada una de las ondas. Y con eso tenemos por demás para preguntas de fisiología sobre electro. Veamos las derivaciones precordiales. Estas derivaciones precordiales te sirven en el electrocardiograma para captar distintas caras del corazón. ¿Dónde se va a poner cada uno de los electrodos? Eso tienes que verlo en la parte de anatomía más que todo, pero también te lo voy a ir mencionando. Vamos a poner 6 electrodos. El primer electrodo se da en el espacio parasternal, el cuarto espacio, ¿no? Intercostal, parasternal derecho, el segundo en el parasternal izquierdo, el cuarto en la línea medioclavicular del quinto espacio, el tercero entre el cuarto y el segundo, el quinto en la línea axilar anterior del quinto espacio intercostal y el sexto pues en la línea medioaxilar del quinto espacio intercostal. ¿Qué me muestran estas derivaciones? Las partes del corazón que yo quiero leer en un electro. Esto te lo dejo como resumen porque es fácil que te lo memorices. B1 y B2 te muestra el tabique interventricular, B3 y B4 la cara anterior, B5 y B6 la cara lateral baja, D2, D3, ABF la cara inferior y D1 y ABL la cara lateral alta. ¿Ya? Con este breve resumen, chicos, espero que hayan comprendido la materia de cardiología dentro de la fisiología y pues nos vemos en una próxima clase.